Bienvenidos a una nueva edición del informativo semanal de Magnificat Televisión, dedicado a ofrecer noticias sobre la Iglesia. Hoy es domingo 3 de marzo de 2013 y como siempre comenzamos con los titulares de nuestras noticias. Benedicto XVI ya no está al frente de la Iglesia Católica y su dimisión se ha hecho efectiva el pasado jueves 28 de febrero de 2013. Se despidió en la Plaza de San Pedro en una audiencia multitudinaria. Los cardenales empezarán mañana lunes en Roma a puerta cerrada a debatir sobre la situación de la Iglesia y se prevé que el cónclave empezará el próximo 10 de marzo. Los cardenales no podrán conocer el contenido del informe sobre el caso Batilix, pues asimismo lo ha decidido Benedicto XVI en uno de sus últimos actos como pontífice. La Conferencia Episcopal Española, sin decirlo abiertamente, ha desmentido a la Conferencia Episcopal Alemana, al afirmar que desconocen una píldora del día siguiente que no sea abortiva. Por su parte, los obispos alemanes han aprobado esta píldora la semana pasada. En la audiencia más emotiva de su pontificado, Benedicto XVI se despidió públicamente como pontífice ante más de 200.000 fieles que se congregaban en la Plaza de San Pedro para despedirle. Se ha despedido con unas palabras contundentes: no regreso a la vida privada, a una vida de viajes, de recepciones, de encuentros, etc. No abandono la cruz, sino que permanezco de un modo diferente junto al Señor crucificado. El Santo Padre afirmó que a partir de la noche del jueves dejaré de llevar la potestad de gobierno, pero permanezco en el entorno de San Pedro con el servicio de la plegaria. Benedicto XVI se mostraba contento y conmovido por las muestras de cariño de los 200.000 fieles reunidos para despedirle. Reconoció haber tenido momentos de gloria y de luz, y momentos de aguas agitadas y viento contrario, a lo largo de estos casi 8 años, pero en ningún momento me he sentido solo. En el momento de la despedida, Benedicto XVI manifestó sentir una gran confianza, porque sabemos todos que la palabra de verdad del Evangelio es la fuerza de la Iglesia. El Papa agradeció la ayuda recibida de los cardenales de todo el mundo y de la Curia Vaticana, así como la ayuda de los embajadores y también de los periodistas. Agradeció también las miles de cartas recibidas en las últimas semanas de muchos fieles corrientes que me escriben como hermanos y hermanas, como hijos e hijas, con el sentido de una relación familiar muy afectuosa. También señaló las cartas de jefes de Estado y personajes importantes. En su última lección como Papa, subrayó que en esas cartas y mensajes de personas sencillas se puede tocar lo que es la Iglesia. No es una organización, no es una asociación para fines religiosos o humanitarios, sino un cuerpo vivo, una comunión de hermanos y hermanas en el cuerpo de Jesucristo. El Papa recordó que ha dado el paso de renunciar en la plena conciencia de su gravedad y de su novedad, pero también con una profunda serenidad de ánimo, pues amar a la Iglesia significa tener la valentía de tomar decisiones difíciles, dolorosas, teniendo siempre delante el bien de la Iglesia y no el propio. Sus últimas palabras fueron una súplica de plegarias a los fieles que abarrotaban la plaza de San Pedro. Os pido que me recordéis delante de Dios y sobre todo que recéis por los cardenales llamados a una tarea muy relevante y por el nuevo sucesor del apóstol Pedro. Que el Señor lo acompañe con la luz y la fuerza de su espíritu. El período de sede vacante ha comenzado. Se ha hecho efectivo el pasado jueves 28 de febrero a las 8 de la tarde, cuando se cumplió el plazo establecido por Benedicto XVI. Precisamente fue el propio Benedicto XVI quien quiso hacer el primer acto de esa sede vacante, siendo aún Papa. En la reunión celebrada con los cardenales en la mañana del jueves afirmó: «Entre vosotros está el futuro Papa, al que desde hoy ya le prometo mi reverencia y obediencia incondicional». Su anillo y su sello fueron destruidos ese mismo día, para que nadie pueda firmar o sellar nada en su nombre. El cardenal camerlengo Tarcisio Bertone ya ha sellado el apartamento del pontífice y ha tomado posesión del Palacio Apostólico Vaticano. A partir de este momento se encargará de la administración de los bienes y de los derechos temporales de la Santa Sede. Desde el lunes se formarán 2 clases de congregaciones, una general, formada por todo el colegio, que se encargará de los asuntos más importantes, y otra particular integrada por el camarlengo, Tarcisio Bertone,
y por 3 cardenales extraídos por sorteo, que se ocupará de los asuntos ordinarios, según precisa la Constitución Apostólica Universi Dominis Gregis. Estas reuniones, conocidas como preparatorias, deben celebrarse a diario a partir del lunes. En este caso, el cardenal decano del colegio, Angelo Sodano, que presidirá las congregaciones generales, ha empezado ya a enviar convocatorias para participar en estas reuniones y preparar el cónclave. A partir del lunes ya se podrá anunciar la fecha del cónclave, según lo ha explicado el portavoz vaticano Federico Lombardi. En las primeras congregaciones, todos los cardenales deberán prestar juramento de observar las disposiciones contenidas en la Constitución Apostólica y de guardar el secreto. Prometemos, nos obligamos y juramos, todos y cada uno, observar exacta y fielmente todas las normas contenidas en la Constitución Apostólica Universi Domini Gregis del Sumo Pontífice Juan Pablo II, y mantener escrupulosamente el secreto sobre cualquier cosa que de algún modo tenga que ver con la elección del romano pontífice. Leerá Sodano delante de todos los cardenales. A continuación, cada purpurado dirá: «Yo prometo, me obligo y juro», poniendo la mano sobre los evangelios. En una de las congregaciones inmediatamente posteriores, los cardenales deberían decidir, entre otros asuntos, el sorteo de las habitaciones en la Domus Sancte, la preparación de la Capilla Sixtina, confiar a 2 eclesiásticos de clara doctrina el encargo de predicar a los cardenales 2 ponderadas meditaciones sobre los problemas de la Iglesia en este momento, cuidar que sea anulado el anillo del pescador y fijar el día y la hora del comienzo de las operaciones del voto. A partir de las 20 horas del pasado jueves, los jefes de los dicasterios de la Curia romana, el secretario de Estado del Vaticano, los cardenales prefectos y los presidentes arzobispos, así como los miembros de los dicasterios, cesan en el ejercicio de sus cargos, excepto el camarlengo y el penitenciario mayor que se encargan de los asuntos ordinarios. Tampoco cesan en su cargo durante la sede vacante el vicario general de la diócesis de Roma ni el arcipreste de la Basílica Vaticana. El cónclave comenzará en la fecha establecida por los cardenales y aunque suele celebrarse entre 15 y 20 días después de la muerte o renuncia del pontífice, según el motu propio publicado por Benedicto XVI, antes de su renuncia, podrá adelantarse si así lo estima oportuno el colegio cardenalicio. Todo parece indicar que comenzará el día 10. Los cardenales se alojarán en la Casa Santa Marta, que permanecerá cerrada al igual que la Capilla Sixtina. Durante este tiempo, los electores no podrán mantener correspondencia epistolar, telefónica o por otros medios como las redes sociales. El derecho a elegir romano pontífice corresponde únicamente a los cardenales electores, es decir, aquellos que antes del día en que la sede quede vacante no hayan cumplido los 80 años. Además, el número de cardenales no podrá superar en ningún caso los 120. Concretamente, en el cónclave de 2013 habrá 115 cardenales, de los cuales más de la mitad han sido nombrados por el Papa emérito Benedicto XVI. En la mañana del día fijado para el comienzo del cónclave, los cardenales electores se dirigirán a la Basílica de San Pedro en el Vaticano para participar en la misa solemne pro eligiendo pontífice. Desde allí se trasladarán en solemne procesión, invocando con el canto de Veni Creator la venida del Espíritu Santo hasta la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico, lugar del desarrollo de la elección. Dentro de la sede se comprobará que no sean instalados dolosamente medios de grabación o transmisión. Los números 56 y 57 de la Constitución insisten en la observancia del secreto al establecer que los cardenales electores deberán abstenerse, durante el proceso de elección, de enviar o recibir mensajes de fuera de la Ciudad del Vaticano. En este sentido, el número 58 remarca que quienes directa o indirectamente pudieran violar el secreto, ya se trate de palabras, escritos, señales o cualquier otro medio, incurrirían en la pena de excomunión latae sententiae, reservada a la sede apostólica. Además, en los números 81 y 82, se dice que los cardenales se abstendrán de toda forma de pactos y compromisos de común acuerdo. La forma de elección se realizará únicamente por escrutinio, y se necesitarán 2/3 de los votos para la elección del nuevo pontífice. Si eso no ocurre en la tarde del primer día, es decir, en la primera votación, se continuarán en la segunda jornada con 4 escrutinios más, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Si ningún cardenal consigue los 2/3 en las votaciones matutinas, habrá una fumata negra, y lo mismo ocurrirá por la tarde. Así, hasta 3 días consecutivos. Si en el tercero tampoco sale elegido el nuevo sumo pontífice, el proceso de elección se suspende por un día para realizar una pausa de oración y de libre coloquio entre los cardenales electores.
Si tras 4 series de escrutinios no se obtuviera resultado positivo, entonces, según el mutu propio publicado por Benedicto XVI, tendrá que procederse a la votación no por mayoría, sino que de nuevo se deberán alcanzar al menos 2/3. Finalmente, cuando sea elegido el nuevo Papa, el cardenal decano le pedirá su consentimiento y le preguntará cómo quiere ser llamado, y el maestro de celebraciones litúrgicas pontificias levantará acta. Los fieles presentes en la plaza de San Pedro podrán ver la fumata blanca. Benedicto XVI, en uno de sus últimos actos como pontífice, decidió que el informe sobre el caso Batilix no sea ofrecido a los cardenales y se mantenga en secreto. Solamente podrá ser conocido por su próximo sucesor. Eran muchos los cardenales que habían pedido que se debatiera a puerta cerrada y bajo secreto, antes de empezar el cónclave, lo sucedido en el Vaticano y que dio lugar al escándalo conocido como Batilix. Pedían que el informe elaborado por los 3 cardenales que el Papa encargó para ello fuera accesible a todos. El Santo Padre ha decidido que esto no sea así, quizá por temor a filtraciones y a causar un grave daño a la Iglesia. Esta es la nota de prensa oficial difundida por el Vaticano. El Santo Padre ha recibido esta mañana en audiencia a los cardenales Julián Herranz, Josep Tomco y Salvatore Di Giorgi, miembros de la Comisión Cardenalicia de Investigación sobre la filtración de noticias reservadas, a quienes acompañaba el secretario de la misma, Luigi Martignani, capuchino. Una vez finalizada la tarea encomendada, su santidad ha querido darles las gracias por la provechosa labor que han llevado a cabo y que han puesto de relieve, junto con los límites e imperfecciones propios del factor humano de toda institución, la generosidad, rectitud y dedicación de cuantos trabajan en la Santa Sede al servicio de la misión confiada por Cristo al Romano Pontífice. El Santo Padre ha decidido que los resultados de este informe, cuyo contenido conoce solamente su santidad, permanezcan exclusivamente a disposición del nuevo pontífice. Con delicadeza pero con claridad, la Conferencia Episcopal Española ha desautorizado a la Conferencia Episcopal Alemana al afirmar que desconocen una píldora del día siguiente que no sea abortiva, la cual supuestamente existiría y pudiese ser utilizada en los hospitales católicos alemanes en casos de violación. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado que como una violación no es un acto conyugal sino de injusticia y violencia, en ese caso es legítima la defensa frente a esa agresión y es legítimo impedir la fecundación, pero no abortar, porque nunca es legítimo quitar la vida a un ser humano. Martínez Camino ha censurado, sin embargo, el uso de este fármaco por su efecto abortivo, aunque ha añadido que si hubiese un fármaco que no nos consta, que no provocara este efecto pero que evitase la concepción en estos casos de violación, sería legítimo. No se puede quitar la vida a un ser humano inocente bajo ningún concepto, y no hay excepciones para esto. Ha subrayado para después añadir que si hubiese un fármaco que no fuese abortivo, el concepto moral sería distinto. Si en Alemania lo hay, nosotros no lo conocemos, ha asegurado. El obispo ha reconocido que la vida de un ser humano comienza en el momento de la concepción, cuando hay un cuerpo distinto del de la madre y del padre, aunque solo tenga una hora, y a partir de ese momento no es lícito ejercer la violencia contra él para eliminarle la vida. Todos los fármacos que conocemos hasta ahora y que se llaman píldora del día después consisten en un compuesto hormonal que puede impedir la anidación del óvulo fecundado si se ha dado la fecundación, y eso es impedir que siga adelante la vida de un ser humano incipiente y es un aborto precoz, ha sentenciado. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a las palabras que Benedicto XVI hizo sobre la última audiencia pública el pasado miércoles 27 de febrero. Emoción a raudales, lágrimas en los ojos de todos los que estaban el pasado miércoles llenando, abarrotando la plaza de San Pedro en la despedida a un papa que ha sido muy querido más seguramente de lo que se podía pensar a la vista de lo que ha sucedido precisamente en estos últimos días.
Pero, lógicamente, esto debía de ser así. No todos los días se va un papa, renuncia, se jubila un papa. De hecho, es un acontecimiento inédito, es algo extraordinario que con estas características nunca había sucedido en la ya larga historia de la Iglesia. Por eso cientos de miles de personas se quisieron reunir en San Pedro para decirle al Papa que estaban con él, que estamos con él y que aunque se retire, aunque se dedique a seguir rezando por la Iglesia, pues va a seguir siendo nuestro Papa, Papa jubilado, Papa emérito, Papa que no va a gobernar, pero Papa que seguirá estando en nuestros corazones. Pero al fin el Papa se ha ido, al fin el Papa ha dimitido. En este momento ya no es más el Papa en ejercicio. Y ha querido hacerlo con un mensaje especialmente importante, especialmente significativo. Y creo que es un mensaje que merece la pena leer con detenimiento. Él tiene una gran preocupación y su preocupación es que la gente no piense que se baja de la cruz, porque eso sería efectivamente demoledor como elemento de imitación. Si el Papa se ha bajado de su cruz, yo también puedo bajarme de la mía, léase una situación de enfermedad, léase un aborto, léase una situación difícil de convivencia conyugal. Si el Papa se baja de la cruz, yo también puedo bajarme de la mía. Por eso el Papa en su último mensaje ha querido insistir sobre esto. Un mensaje de 5 puntos, muy bien pensado, un magnífico mensaje con el corazón, con el centro sobre este aspecto. Primero el Papa empezó, lógicamente, dando las gracias a un elenco amplio de personas, incluidos jefes de Estado, hasta a los periodistas les ha dado las gracias y, por supuesto, a los colaboradores de la Curia Vaticana. Pero ha querido ir en esta acción de gracias más allá de la simple cortesía. Por ejemplo, decía: siempre he sabido que en aquella barca, la barca de Pedro, es un símbolo de la Iglesia, está el Señor. Y siempre he sabido que la barca de la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino que es suya y no la deja hundirse. En este primer punto ya el Papa insiste en algo que ha sido muy querido para él, sobre todo en estas últimas semanas. Cristo es el Señor de la Iglesia, no es el Papa el Señor de la Iglesia. Cristo es el Señor de la Iglesia y Cristo, por lo tanto, es el que ha cuidado, cuida y cuidará de la Iglesia. Y añade: quisiera invitar a todos a renovar la firme confianza en el Señor, a confiarnos como niños en los brazos de Dios, certeros de que esos brazos nos sostienen siempre y son lo que permite caminar cada día también en la fatiga. Quisiera que cada uno se sintiese amado por aquel Dios que nos ha dado a su Hijo, a nosotros, y que nos ha mostrado su amor sin límites. Primer punto, por lo tanto, agradecimiento, pero recuerdo, la Iglesia es de Cristo, la ha fundado Cristo, la cuida el Espíritu Santo. Estemos tranquilos, confianza. En un segundo punto, el Santo Padre ha querido hablar de la Iglesia como una familia, recordando las cartas que le han escrito, no solamente los poderosos, sino también gente sencilla, dice el Papa. Aquí se puede tocar con la mano qué cosa es la Iglesia. No es una organización ni una asociación de fines religiosos o humanitarios, sino un cuerpo vivo, una comunión de hermanos y hermanas en el cuerpo de Jesucristo que nos une a todos. Experimentar la Iglesia de este modo y poder casi tocar con las manos la fuerza de su verdad y de su amor es motivo de alegría en un tiempo en el que tantos hablan de su declive. La Iglesia está viva, nos dice el Papa. La Iglesia está viva. Parece que está en declive. La Iglesia está viva. La respuesta de los católicos. En estas semanas de evidente desconcierto, de dolor, de preocupación, la respuesta de los católicos es tan extraordinaria. De la inmensa mayoría, yo diría que de la totalidad de los católicos practicantes, es tan extraordinaria, tan madura, tan equilibrada, sabiendo distinguir la persona de lo que representa la persona, sabiendo apoyar, acompañar, dar
todo su sostén a este ser humano concreto que se marcha porque no puede más en la lucha por defender a la Iglesia, pero a la vez sabiendo que la Iglesia es de Cristo y que la Iglesia no va a ser nunca destruida, esta madurez de los católicos indica precisamente que en la Iglesia hay una vitalidad extraordinaria, que no es esa Iglesia moribunda que algunos se empeñan en presentar y en describir. Tercer punto, el centro del mensaje, unas palabras preciosas, extraordinariamente emotivas, donde él ha querido insistir en el significado espiritual de su actuación. Dice el Santo Padre: en estos últimos meses he sentido que mis fuerzas han disminuido y he pedido a Dios con insistencia en la oración que me ilumine con su luz para hacerme tomar la decisión más justa, no por mi bien, sino por el bien de la Iglesia. He dado este paso en la plena conciencia de su gravedad. El Papa dice claramente que esto no es ni un capricho, ni algo que no tiene importancia. Él es consciente de que lo que ha hecho es grave, lo dice él, es grave. Dimitir un Papa es algo grave, repito, lo dice él en estas últimas palabras suyas. E incluso añade de su novedad, pero con una profunda serenidad de ánimo. Añade una frase preciosa: amar a la Iglesia significa también tener el coraje de tomar decisiones difíciles, sufrientes, teniendo siempre primero el bien de la Iglesia y no el de uno mismo. El Papa ha hecho esto, tenemos que respetar su decisión por el bien de la Iglesia, porque ha considerado delante de Dios que esto es lo mejor para el bien de la Iglesia. Pero lo ha hecho sabiendo que lo que hacía era algo grave, totalmente novedoso. Un poco más adelante añade, habla de que cuando le eligen Papa, él se hace consciente de que se expropia a sí mismo, de que ya no va a tener vida privada, de que se debe por entero cada segundo de su vida a la vida pública de alguien que está al servicio de la comunidad de los católicos. Y dice que cuando él ha tomado esta decisión, el siempre, que entonces dio, ese para siempre, sigue siendo también un para siempre, cuando ha tomado la decisión de dimitir. No se puede volver más a lo privado, añade. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto. No vuelvo a la vida privada, a una vida de viajes, encuentros, recibimientos, conferencias, etc. No abandono la cruz, sino que quedo de modo nuevo ante el Señor crucificado. Y este quedarse en la cruz para el Santo Padre va a suponer rezar. Rezar él. Es curioso que cuando un papa muere, lo cual es doloroso, pero es ley de vida, quizá olvidamos que el Papa sigue trabajando por la Iglesia, rezando desde el cielo, intercediendo desde el cielo, especialmente cuando un Papa es santo. Pues bien, el Papa va a seguir haciendo esto, de interceder por la Iglesia, de rezar por la Iglesia, mientras sigue todavía vivo en la tierra, desde el secreto de ese monasterio, donde después de un tiempo va a residir hasta que Dios le llame dentro del mismo Vaticano. Y hablando de oración, el cuarto punto, el Papa pide que recemos también por él y por los cardenales, porque son los cardenales ahora los que tienen la sagrada misión de escuchar al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que pueda a través de ellos elegir un nuevo Papa. Pero si los cardenales son los que votan, nosotros tenemos una parte importantísima que hacer, porque con nuestras oraciones estamos influyendo más de lo que podemos imaginar sobre esos cardenales para que sean dóciles al Espíritu Santo. Por último, de nuevo, la invitación a la fe y a la confianza. Con esto ha querido Benedicto XVI cerrar con un broche de oro su despedida pública. Dice: que en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, esté siempre la alegre certeza de que el Señor está a nuestro lado, no nos abandona, es cercano y nos rodea con su amor. Y su última palabra,
gracias. Yo quiero también decirle a este Benedicto XVI, que ya descansa en Castel Gandolfo, vive y descansa orando en Castel Gandolfo, quiero decirle gracias. Ha sido el Papa sabio, el Papa teólogo, ha sido el Papa barrendero, que ha tenido que quitar tanta porquería interna en la Iglesia. Y ahora va a ser el Papa monje, el Papa orante. Ahora va a tener un aspecto, una dimensión más mariana su vida. Ha sido un Papa que ha marcado la historia de la Iglesia. Bueno, pues ahora va a seguir intercediendo por nosotros y nosotros con nuestras oraciones intercediendo por él. Así llegamos al final de nuestro noticiario, pero no olvide que si quiere estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra Iglesia, puede consultar nuestra página web de noticias y apologética, católicosonline.org. Diariamente vamos a estar ofreciendo un informativo especial durante todo este periodo de sede vacante. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.